un principio. Ahora sí. Entonces, retomando los contenidos, la definición 19 nos decía que llamaremos bisectriz de un ángulo AOB, un ángulo no nulo y no llano, a la semirrecta, ay, perdón ahí nuevamente por notación, ¿cierto? Ahí hay un error, ¿no? Lo podemos notar ahí. ¿Cierto? Recordamos que semirrecta es una flecha con solo en uno de los sentidos, ¿no? Y como O no pertenece a la semirrecta, ahí, ojo con eso, ¿cierto? Es solo una flecha. Ahí vamos a empezar inmediatamente entonces a escribir este problema. Y entonces, la bisectriz de un ángulo OB es una semirrecta con origen en O, en el vértice del ángulo, que está contenida en el interior del ángulo, de tal manera que me divide al ángulo en dos ángulos congruentes. ¿Cierto? Es decir, tal que AOD es congruente con DOB. Lo que nos señala ahí en el dibujo. Entonces, esta es nuestra primera prueba que vamos a hacer el día de hoy. Sin embargo, resulta. Y el dibujo es cierto que lo podemos ir corriendo. No es necesario también tenerlo por ahí a la mano. Entonces, vamos a hacer esto. Para que no vean el techo. Ay, nada que ver, po. Me traje la definición, ¿cierto? Y no el teorema. Ahí sí, po. Ya. Entonces, el teorema es lo que tenemos que probar, ¿no? La definición no nos sirve de nada para probar porque por definición, como dicen los libros, es directo, por definición. Bueno, entonces, la existencia de la bisectriz, el teorema 26, nos dice que dado un ángulo no nulo y no llano, entonces, solo un ángulo necesita no ser nulo y llano para que exista una semirrecta con origen en el vértice del ángulo y en su interior que lo divida en dos ángulos congruentes. Es decir, que se cumpla la definición anterior. Y ahí sí. Entonces nos vamos a llevar este dibujo, ¿cierto? Que es nuestro torpedo para la prueba de hoy. Y como alguien podría ya mirar en el torpedo, ¿cierto? Se está utilizando el punto medio. Demostración. Entonces, como nos señala la hipótesis o el dibujo, primero vamos a comenzar con un ángulo, ¿cierto? Entonces vamos a decir que sea el ángulo AOB no nulo y no llano. Entonces lo que queremos ver según el dibujo es que existe una semirrecta con origen en O, vamos a llamarla OM, en el interior del ángulo AOB, de tal manera que AOM es congruente con MOB, ¿cierto? Es decir, lo que queremos ver es que esos dos ángulos de ahí son congruentes. Entonces, recordemos, ¿cierto? La bisectriz, ¿qué es la bisectriz? Si tengo un ángulo dado, en este caso el ángulo AOB, tenemos que probar que existe una semirrecta en su interior, de tal manera que me divide a este ángulo original en dos ángulos congruentes, ¿cierto? Eso es lo que nos dice este teorema. Bien, entonces eso es lo que queremos probar. Sabemos que esto es verdadero, ¿cierto? Entonces vamos a decir, en efecto, y vamos a considerar los puntos del dibujo utilizando el axioma de construcción del segmento. Puede ser, alguien otro puede verificar ahí el comentario de Felipe, me dice que se escucha
se ve y se escucha cortado y puede ser que en ciertos instantes por problemas de conexión acá en la U eso ocurra. A mí también me sucede, yo pensé que era el internet que tengo yo. Ah, ya, claro. Bueno, en el caso de que sea demasiado fastidioso, ahí me lo señalan. Que me imagino que la imagen a veces se debe pegar cuando corro la pantalla y todo eso. Bueno, entonces, según el axioma de construcción del segmento, pensamos el dibujo primero, vamos a decirlo y luego lo vamos a escribir. Entonces, vamos a decir que existe un punto P en el interior de este segmento, perdón, de la, P en la semirecta OA o la recta OA, de tal manera que existe un Q en OB para que estos dos segmentos sean congruentes. Entonces, recordemos que el axioma de construcción del segmento nos asegura que existen esos puntos para construir un único segmento congruente. Bueno, ahí aprendiendo los comentarios, sí, y a mí antes de llegar a la U me señalaron que había un bloqueo mundial en las redes sociales. Y bueno, el chiste era que justamente cada lunes que vengo a la U pasa algo con el internet, pasa algo con la red, pasa algo con las redes sociales, ¿cierto? Sí, se cayó las conexiones de... Entonces, lo primero vamos a construir esos segmentos congruentes. Entonces, como dijimos, vamos a considerar P un punto en la semirrecta OA y un punto Q en la semirrecta OB, tales que, por el axioma de construcción del segmento, el segmento OP es congruente con el segmento OQ. Entonces podemos marcar digamos, con verdecito que esos segmentos OP y OQ son respectivamente congruentes, considerando P y Q, ¿cierto?, sobre esas semirectas, como ya lo hemos dicho. Ahora, como ya hemos probado acerca del punto medio, vamos a utilizar los teoremas que hemos probado anteriormente. Es decir, luego, ahí este luego quedó horrible. Luego, entonces por teoremas de existencia y unicidad del punto medio, es decir, sabemos que en cualquier segmento existe un punto medio que además es único, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces existe un único punto medio, vamos a llamarlo M, en el interior del segmento que une P y Q, tal que, entonces como es punto medio me lo divide en segmentos congruentes, ¿cierto? PM es congruente con MQ. Entonces vamos a mirar nuevamente el dibujito, lo que nos dice entonces es que hemos tomado M como punto medio, por lo tanto MP y MQ son congruentes como segmentos. Por lo tanto podemos notar que hemos formado dos triángulos que tienen todos sus lados congruentes, ¿cierto? OP es congruente con OQ, MP es congruente con MQ, y OM es un lado común, ¿cierto? Es decir, sabemos que OM es congruente consigo mismo, con OM. Por lo tanto, ahí tenemos dos triángulos que tienen sus tres lados congruentes, por lo tanto podemos aplicar lado, 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 ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tenemos que el triángulo OMP es congruente con el triángulo OMQ por LLL, ¿cierto? Teorema lado, lado, lado. Y sabemos que dos triángulos congruentes tienen todos sus lados y sus ángulos homólogos respectivamente congruentes. Es decir, los que están ubicados en el mismo lado en base a la congruencia que uno definió. Ahora, recordemos que cuando digo eso,
es que si OP es congruente con OQ, ¿cierto? OM con el mismo y MP con MQ, cuando uno nombra los triángulos congruentes tiene que nombrarlos en el orden correcto, ¿cierto? Para que luego pueda identificar correctamente las congruencias dentro de ellos. Entonces, los ángulos correspondientes, en este caso, vamos a considerar MOP congruente a MOQ en base a esa congruencia. Y si tenemos que estos ángulos, que son los que justamente queríamos buscar, ¿cierto? Son congruentes. Por lo tanto, la semirrecta OM es bisectriz. Recordemos que la bisectriz, por definición, es la semirrecta que me divide el ángulo en ángulos congruentes y es lo que acabamos de ver. Entonces, es bisectriz del ángulo AOB. Ahora, lo que nos falta ver, ¿cierto?, es que esta semirrecta está en el interior del ángulo, ¿cierto? Y eso lo podemos probar con la combinación siempre importante del corolario 1 y el teorema 7, ¿cierto? Que sabemos que, dado un punto en el interior de un ángulo, la semirrecta con origen en el vértice del ángulo hacia el punto que está en el interior del ángulo, la semirrecta está contenida en el interior del ángulo también, ¿cierto? Eso es lo que nos decía esa combinación excelente. Entonces, como M está en el interior de AOB, usando corolario 1 y teorema 7, se tiene que, entonces la semirrecta OM está contenida en el interior del ángulo AOB, que era lo último que nos faltaba. Muy bien. Entonces hemos probado que dado un ángulo cualquiera que no es nulo y no llano, tiene bisectriz. Entonces el teorema que continúa es el teorema que nos asegura que la bisectriz es única. El dibujo ya nos señala, ¿cierto? Y bueno, ya sabemos. Me di cuenta, ¿cierto? Por la última forma de que ya saben probar la unicidad. Suponemos dos, ¿cierto? Vamos a suponer que hay dos bisectrices y ver que los puntos por los cuales los que me definen la semirrecta coinciden, ¿cierto? Entonces, en base al dibujo, nuevamente vamos a considerar el ángulo AOB, no nulo, no llano. Toda la hipótesis la misma de la anterior. Lo que sí vamos a considerar entonces que OX y OY son esas semirrectas que cumplen de ser ambas bisectrices. Entonces vamos a hacer la misma construcción que la anterior. Y lo que deberemos probar entonces es que estas semirrectas coinciden, ¿cierto? Son las mismas, finalmente. Entonces, omitiendo, ¿cierto?, toda la construcción anterior, vamos a decir inmediatamente que supongamos que existen dos, ¿cierto? Entonces, supongamos que existen dos bisectrices. Del ángulo AOB. Entonces vamos a llamarlas OX y OY. Entonces, veamos que ellas coinciden. Bueno, entonces, en base a lo anterior, nuevamente vamos a considerar P y Q por axioma de construcción de segmento sobre esta semirrecta OA y OB, de tal manera que OP y OQ son congruentes. Entonces, sea P
en OA, Q en OB, tales que OP es congruente con OQ por axioma de construcción del segmento. Ahora, vamos a usar el teorema 9. Entonces, como no lo hemos usado antes, ¿cierto? Alguien se preguntará, ¿pero cuál es el teorema 9? El teorema 9 era el teorema que recibía el nombre de la barra transversal. Entonces, ¿qué era lo que nos decía el teorema de la barra transversal? Que existen puntos tales que PQ intersecta la recta, perdona, la semirecta OX. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, dada la semirecta OX, ¿cierto? Entonces PQ intersecta en un punto a esta semirecta. Lo cual se aplica de la misma forma con la semirecta OI y PQ. Entonces ahí tenemos M y M', esos puntos en la intersección. Entonces por teorema de la barra transversal, vamos a ponerle número ahí, teorema 9 para que lo quiera volver a leer. Entonces, existen estos dos puntos, vamos a decir inmediatamente que son M y M', tales que ellos son producto de la intersección entre PQ y la semirecta OX. Digamos así, esto es M. Y por otro lado, la intersección entre PQ y OI, ¿cierto? M'. Sí, en este momento, ¿cierto? El dibujito es más importante abajo, así que vamos a correr para mantener toda nuestra información. Bueno, entonces ahora ya hemos construido la figura como la queremos, ¿cierto? Como la tenemos ahí. Bueno, recordemos que por hipótesis, nosotros estamos suponiendo que OX y OY son bisectriz. Si son bisectriz, quiere decir que OX me divide al ángulo AOB en dos ángulos congruentes. Entonces, lo que ganamos de eso es que el ángulo AOE, perdón, POM es congruente con el ángulo MOB, ¿cierto? Y como OI o OY también es bisectriz, podemos decir además que el ángulo AOM, perdón, POM, vamos a poner dos rayitas, es congruente con el ángulo M' o Q. ¿Cierto? Entonces vamos a reunir toda esta información para sacar algo útil. Ya sabemos entonces que OP es congruente con OQ. Sabemos que POM es congruente con MOQ. Y sabemos que OM, ¿cierto?, es congruente consigo mismo. Entonces, tenemos que el triángulo OMP es congruente con el triángulo OMQ. ¿Cierto? En ese orden. Lado, ángulo, lado. Si estos triángulos son congruentes, entonces todos sus lados respectivamente homólogos, es decir, que están ubicados en el mismo lugar, en la misma posición, son congruentes. Lo que nos lleva a que MP y MQ son congruentes. Así, MP congruente con MQ. Vale.
MP y MQ son congruentes. Similarmente, utilizamos lo mismo con M', ¿cierto? Con el otro triángulo. Entonces, similarmente, for LAL, se tiene que el triángulo OM'P es congruente con el triángulo OM'Q. Y por lo tanto, M'P es congruente con M'Q. Ahora, estas dos conclusiones de que MP es congruente con MQ y que M'P es congruente con M'Q, lo que nos quiere decir en otras palabras es que M es punto medio de PQ y de la misma forma M' es punto medio de PQ. Luego, M y M' son puntos medios de PQ. Por lo tanto, M coincide con M' debido a la unicidad, ¿cierto?, del punto medio. Sabemos que el punto medio es único. Entonces, de la misma forma como lo probamos, si existen dos, en realidad son el mismo. Es decir, si existen dos coinciden, ¿cierto? Así, estas dos semirectas coinciden, ¿cierto? Esto es algo que se aprobó en uno de los ejercicios, ¿cierto? Si tenemos dos semirectas, o tenemos una semirecta con un punto que en el interior, o un punto en la semirecta definida en base al nuevo punto coincide con la primera, ¿cierto? Entonces, utilizando nuestras propiedades de punto medio, hemos logrado ver que la bisectriz existe para cualquier ángulo que es no nulo y no llano, y también que además de existir es única. En base a estas propiedades, podemos enunciar el corolario número 8, el cual nos dice como enunciado que las bisectrices de ángulos congruentes dividen a estos ángulos en ángulos congruentes. Entonces, vamos a dejar este corolario 8 de ejercicio. Sin embargo, el ejercicio también es simplemente escritura, ¿cierto? Utilizando los teoremas anteriores. ¿Qué es lo que hay que probar? Porque eso es lo más importante de tener claro para poder concluir bien la demostración. Las bisectrices de ángulos congruentes dividen a estos ángulos en ángulos congruentes. Entonces hay que considerar dos ángulos, ¿cierto?, que son congruentes. Por ejemplo, el ángulo AOB y el ángulo A'B', ¿cierto? Tales que ellos son congruentes. La bisectriz de acá, vamos a llamarla OM, ¿cierto? Y la de acá, OM'. Entonces lo que dice esto es que todos los ángulos son congruentes, ¿cierto? Es decir, esos dos de ahí son congruentes, por definición obviamente, pero los de acá también van a ser congruentes a los ángulos que han sido divididos por la primera bisectriz. En otras palabras, lo que tenemos que probar, ¿cierto?, es la congruencia del ángulo AOM, que es congruente con el ángulo MOB, ¿cierto? Y que a su vez es congruente con el otro ángulo de acá, ¿cierto? A' o M', como ángulo, y a su vez es congruente con el ángulo M o B', ¿cierto? B'.
Entonces ahí nuevamente se darán cuenta que la demostración está aplicando los teoremas anteriores, por lo tanto esto se reduce a un ejercicio de escritura. Vamos a recordar, antes de iniciar la definición número 20, que habíamos dicho que íbamos a llamar, si B era una recta, ¿cierto? Podíamos llamar a una semirrecta B con una barrita arriba, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Si teníamos que B, recordemos que, por ejemplo, aquí tenemos A y B definen una única recta, ¿cierto? Entonces podíamos llamar L o cualquier letra minúscula latina, ¿cierto? Por ejemplo, una B chica. B minúscula me dice que esta recta la podemos llamar como recta AB o recta B minúscula, ¿cierto? Es decir, la recta AB es lo mismo que decir la recta AB, ¿cierto? Porque lo hemos denotado de esa manera. Pero si nosotros damos punto O, por ejemplo, aquí, y queremos ver la semirrecta hacia esa dirección, uno puede notarlo como B barrita. Y en otra dirección como B barrita prima. Para referirse a una semirrecta, ¿cierto? Sin tener que escribir todos los puntos que la definen. Como definición 20, entonces, considerando lo anterior, sean A y B dos rectas distintas. Entonces, nuevamente, sin confundirse, ¿cierto? Si están en minúsculas con letras latinas, recordemos que señalan rectas, ¿cierto? Y si están en mayúsculas latinas, indican puntos. Entonces, sea A y B dos rectas distintas. A es perpendicular a B si A corta a B o intersecta a B formando un ángulo recto, ¿cierto? Ya habíamos señalado acerca de perpendicularidad, ¿cierto? De la misma forma. Entonces tenemos que dos rectas son perpendiculares si su intersección forma un ángulo recto. Vamos, como ya dijimos, ¿cierto? Son, en realidad, todos los ángulos de la intersección son rectos, ¿cierto? Como observación, para indicar que A es perpendicular a B, se emplea la notación A perpendicular a B, ¿cierto? Con esta T invertida. Y diremos además que si A es perpendicular a B, se sigue de inmediato que B es perpendicular a A. Por lo tanto, es correcto decir que las rectas A y B son perpendiculares entre sí, o bien que se cortan o intersectan perpendicularmente. La tercera observación nos dice que si dos rectas se cortan perpendicularmente en un punto, los cuatro ángulos que se forman alrededor de dicho punto son rectos. ¿Cierto? Es lo que habíamos observado anteriormente. Y esta observación, ¿cierto?, se aclara rápidamente pensando en que los dos ángulos, ¿cierto?, dos pares de ángulos cualquiera que usted tome adyacentes son par lineal, ¿cierto?, por estar definidos en la misma recta, ya sea en A o en B. Y si uno es recto y forma par lineal con otro, ¿cierto?, sabemos inmediatamente que ellos van a ser congruentes y todos serán rectos, ¿cierto? Por lo tanto, se puede ver ahí rápidamente que todos ellos son rectos. El teorema 28 reúne en una premisa la existencia de la unicidad de la perpendicular por un punto de una recta. Entonces ya hemos definido cuando dos rectas son perpendiculares entre sí. Ahora vamos a asegurarnos entonces de que existe la perpendicular a una recta por un punto y además de existir, ella es única. Es decir, por un punto una recta dada en un plano pasa una y solo una perpendicular a dicha recta. Entonces esta es nuestra prueba para concluir el día de hoy. Entonces, como ya hemos señalado, ¿cierto?, la demostración va a contar de dos partes. Entonces, esta demostración consta de dos partes, ¿no? Entonces, veamos que si la recta L pertenece al plano pi y A es un punto que pertenece a la recta L, queremos ver entonces que hay por lo menos una recta perpendicular a ella, ¿cierto?, a L, que pasa por A. Para que pasa por A, lo que quiere decir es que
A pertenece a L, ¿cierto? Y que esta perpendicular está situada en el mismo plano, ¿no? Está situada en el plano pi. Bien, entonces nuestro método de demostración va a ser nuevamente constructivo. Vamos a considerar una recta distinta a L. Vamos a llamarla K, ¿ya? Entonces vamos a decir sea K en pi, una recta distinta de L, tal que A pertenece a K. Entonces, según la notación que habíamos recordado anteriormente, vamos a decir que K barrita es una de las semirrectas en que el punto A divide a la recta K. Entonces ahí vamos a tener dos casos. Vamos a dividir haciendo el dibujito que hemos mostrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos L, ¿cierto? Tenemos L. Y por otro lado tenemos K. Entonces esta es la recta K. ¿Cierto? Entonces, este punto de intersección lo habíamos llamado A. Las cosas son rectas, ¿cierto? Así que vamos a dibujar la flechita en todos los lados. Como dijimos entonces por notación, vamos a llamar L barrita a esta semirrecta y vamos a llamar L barrita prima a la semirrecta opuesta. De la misma forma, vamos a llamar K barrita a la semirrecta que divide K, ¿cierto?, a través de A, y K barrita prima a esta semirrecta de abajo. Entonces vamos a colocar punto 1. ¿Cuáles son los casos que podemos tener, ¿cierto? Si la semirrecta, o los ángulos, que recordemos que lo que queremos probar tiene que ver con eso, tenemos que probar que alguno de estos ángulos es recto, ¿cierto? Bueno, entonces, si el ángulo determinado por las semirrectas L y K, y de la misma forma el ángulo determinado por L' y K', como semirrectas, aquellos ángulos, ¿cierto?, que sabemos que forman par lineal, son congruentes, inmediatamente cada uno es recto, ¿cierto? Y si son rectos, no hay nada que probar. Vamos a poner ahí ticket. Ese sería el caso hermoso, ¿cierto? El caso que todo razón. Siempre es más forma de probarlo. Entonces, ¿cuál es el otro caso? El otro caso es que los ángulos que forman par lineal no sean congruentes, ¿cierto? Ahora, si los ángulos, lo mismo de arriba, ¿cierto? Solo que ahora ya no son congruentes. Entonces, si los ángulos del par lineal no lo son, no son congruentes, utilizamos nuevamente el axioma de construcción del segmento. Perdón, del ángulo, esta vez. Estamos trabajando con ángulos, ¿cierto? Del ángulo. Recordemos que lo que nos dice, ¿cierto?, es que existe una única semirrecta para poder construir un ángulo congruente, ¿cierto? Entonces, el axioma de construcción del ángulo nos dice que existe una única semirrecta, vamos a llamarla H barra, ¿cierto?, semirrecta, en el plano de borde L, tal vez que contiene la semirrecta K. Es una semirrecta de origen
en A también, ¿cierto? Y que sabemos que esto pertenece a L, ¿no? De tal manera que nos permite construir ángulos congruentes, ¿cierto? Entonces, el ángulo entre la semirecta L y la semirecta H perdón. Vamos a ir al dibujito, no. Entonces lo que queremos decir es que acá arriba, acá, hay una semirecta H. De tal manera que la semirecta L'H, ¿cierto? Es congruente con KL. Entonces LK, ¿cierto? Es congruente con el ángulo, como dijimos, entre L' barra y la nueva que es H barra, ¿cierto? H barra. Esto entonces nos presenta nuevamente dos posibilidades, ¿cierto? Vamos a acercar un poquito. Así se presentan dos posibilidades. Respecto a H barra. ¿Cuáles son esas dos? Primero, es que esta semirecta H barra está en el exterior del ángulo. Del ángulo LK. ¿Qué significa esto en el fondo? Es que el ángulo es agudo, ¿cierto? Si fuese agudo, vamos a colocar aquí entre paréntesis, ¿cierto? Si fuese agudo. Pero recordemos que lo que estamos viendo es que si es recto ya, con el primer caso, se cumplía. Si no es recto, la única posibilidad entonces es que sea agudo o que sea obtuso, ¿cierto? Si es agudo, estamos diciendo entonces que esta nueva semirecta, tal es que estas dos sean congruentes, va a estar en el exterior del ángulo formado entre las semirectas L y K. Ahora, si eso todavía no aclara mucho la película, vamos al dibujito. Entonces, el dibujito tenemos L, ¿cierto? Esta es L. Tenemos L, que tenemos el punto A. Como bien hemos llamado L barra a la semirecta A hacia acá, y desde A hacia el otro lado, la semirecta opuesta a la semirecta L barra es L barra prima, ¿cierto? L barra prima. Entonces, dijimos que si es agudo, significa que, así es más o menos, ¿cierto? Podemos pensar así, en la semirecta K barra. Entonces, este es el ángulo que queremos ver. Y por construcción, dijimos que entonces existe una semirecta H barra para que estos dos ángulos sean congruentes, ¿cierto? Ese es el caso de ángulo agudo que se tiene entonces. Si es que no verifico lo anterior, vamos a ponerlo con rojito aquí, el caso 1 para que se note la diferencia. Y el segundo caso es cuando H barra está en el interior, ¿cierto? Está en el interior del ángulo definido entre las semirectas L y la semirecta K. Y como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Este es el caso si fuese obtuso. ¿Cómo será el dibujo? Parecido al anterior. Solo que las semirectas de acá, ¿cierto? Van a formar ángulos obtusos, ¿cierto? Van a estar mucho más abiertos. Entonces, esta es la semirecta L, ahí está A, L, ¿cierto? Acá está la semirecta L barra, acá está L barra prima. Y si son obtusos, entonces están demasiado abiertos estos ángulos, ¿cierto? Van a estar así mismo, pero van a estar cambiados, ¿no? Es decir, acá vamos a tener K y acá vamos a tener H. Por lo tanto, en realidad el ángulo va a ser todo eso, ¿cierto? O bien va a ser todo eso. Vamos a marcar aquí con flechitas cuáles son el ángulo para que quede más o menos claro. Entonces, si lo queremos pintar, ¿cierto? Vamos a decir que todo, me equivoqué, perdón, que todo ese ángulo, ¿cierto? Es congruente con todo ese ángulo, ¿cierto? En cambio, ¿cierto? Anteriormente era muy notorio, ¿no?
la diferencia en ambos casos. Bueno, en ambos casos, si trazamos la bisectriz del ángulo entre las semirrectas K y H, por ejemplo aquí, ¿cierto? Si trazamos eso, y en ambos casos cumple lo mismo, entonces podemos trazar allá y acá. Entonces esta semirrecta la vamos a llamar B barra, que es la bisectriz del ángulo K barra H barra, ¿cierto? Sabemos que existe, podemos convocarla como ya hemos dicho anteriormente, gracias al teorema de la existencia. Entonces, en ambos casos, es decir, vamos a tratar de probar ambos casos a la vez para no seguir abriendo caso 1 y caso 2. Entonces, en ambos casos, trazamos la bisectriz, vamos a llamarla B entonces, de el ángulo entre K barra y H barra en el punto A, ¿cierto? Como mostramos ahí en los dibujos. Como es bisectriz, ¿cierto? Lo que se gana ahí es que me divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Es decir, el ángulo entre H barra y B barra es congruente al ángulo entre B barra, ¿cierto? Y K barra. Es decir, bueno, si lo queremos marcar aquí con amarillito, por ejemplo, ahora queremos decir que esos dos son congruentes, ¿cierto? Y que estos dos también son congruentes. Y ahí ya se entiende de que tenemos todos, ¿cierto? Todos los ángulos. Por lo tanto, por ejemplo, acá, si sumamos, ¿cierto? Ángulos, por suma de ángulos, acá abajo por diferencia de ángulos, ¿cierto? Obtenemos, considerando ese como ángulo común, ¿cierto? Que los ángulos entre HL y entre L' son congruentes. Lo que nos lleva a que los ángulos entre L y B, ¿cierto? Y entre L' y B también. Entonces, por suma de ángulos congruentes, ¿cierto? Vamos a poner si es agudo, por el primer caso. Y por diferencia, es decir, la resta, ¿cierto? De ángulos congruentes. Entre paréntesis, si obtuso, el caso 2, ¿cierto? Se tiene, entonces, que el ángulo entre L y B es congruente con el ángulo entre L' y B. Y como dichos ángulos forman par lineal, y son congruentes, ¿cierto? Luego son rectos. Por lo que, para poder concluir, ¿cierto? Por lo tanto, B perpendicular a L. Donde B y L, ¿cierto? Son rectas. Por lo tanto, encontramos que existe una recta, en este caso B, tal que es perpendicular a la recta dada originalmente, que era nuestra recta L, ¿cierto? Todo en base a construcción. Entonces, probamos la primera parte. Nos queda probar que la perpendicular, entonces, que hemos construido es única. Entonces, veamos ahora que la recta B, ¿cierto? Es la única perpendicular
a la recta L, tal que A pertenece a esta recta B, ¿cierto? Y que B está en el mismo plano que L. Entonces, como ya sabemos, para probar unicidad vamos a suponer otra, ¿cierto? Entonces, supongamos, ¿cierto?, una recta C que es perpendicular a L. De la misma forma, para que A pertenezca a C, ¿cierto? Y que C también esté contenida en pi. Vamos a llamarse barrita a la semirecta de origen en A, tal que esta semirecta esté contenida en el semiplano de borde L, tales que contienen a la semirecta B. Entonces vamos a decir que la semirecta C y la semirecta B barra están en el mismo semiplano, ¿cierto? Por lo tanto, el ángulo entre L y C es recto, ¿cierto? Porque la supusimos perpendicular. Por teorema 23, o teorema de la unicidad del ángulo recto, sabemos que todos los ángulos rectos son congruentes. Así, ay, no puedo escribir aquí, ¿qué pasa? Así, entonces el ángulo determinado por la semirecta L y C es congruente al ángulo determinado por la semirecta L y B. Por axioma de construcción del ángulo, podemos concluir de que las semirectas coinciden, ¿cierto? Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es suficiente decir eso? Las semirectas coinciden. Así, la perpendicular es única. Entonces con eso concluimos de que no solo existe, ¿cierto?, sino que además la perpendicular no recta es única. Ahora, entonces mi pregunta, que había quedado ahí abierta, era ¿por qué era suficiente el axioma de construcción del ángulo para decir que las semirectas coinciden? A ver si alguien más o menos lo tiene claro. Entonces recordemos cuál es el axioma de construcción del ángulo. Nos dice que dado un ángulo cualquiera, que no es nulo y no es llano, y dada una recta, ¿cierto?, cualquiera, y un punto en ella, tenemos la semirecta, ¿cierto?, desde origen ese punto hacia uno de los dos lados, y lo que nos dice el axioma de construcción del ángulo es que existe una única semirecta con origen en ese punto, tal que el ángulo formado con esa nueva semirecta es congruente al ángulo originalmente dado, ¿cierto? Entonces, si tenemos un ángulo AB dado y tenemos una recta y un punto en ella, entonces lo que nos dice es que existe una única semirecta aquí para que ese ángulo ahí sea congruente con el de acá, ¿cierto? Indiferente de los puntos de las rectas que ellas sean.
como la semirecta que me dice que existe acá es única, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que me hace que coinciden, ¿no? Si tengo dos que son incongruentes, sabemos que como son esta semirecta que existe acá es única, ¿cierto? Lo único que me permite entonces es que ellas coinciden porque están ocupando a L, ¿cierto? Como la semirecta acá. Si esa es L barra y las de acá es única, significa que tienen que ser la misma, ¿cierto? Eso es lo que me permite decir que como semirectas C y D son coincidentes. Bien, entonces ya hemos visto esa propiedad. Como definición 21, hablaremos acerca de la mediatriz. La recta perpendicular en el punto medio de un segmento no nulo se llama mediatriz del segmento. Entonces, dado un segmento cualquiera, ¿cierto? A ver, tenemos los puntos que definen el segmento sobre la recta AB. Entonces me dice que O, vamos a decir M, es punto medio, ¿cierto? De AB, es decir, que AM es congruente con MB. Y lo que nos dice aquí es que así hay una recta que es perpendicular, que pasa por M, esta recta se llama mediatriz. En este caso, mediatriz del segmento, ¿cierto? Y eso se puede aplicar a cualquier figura, dado que el triángulo, por ejemplo, el lado de un triángulo, una cara de un triángulo, ¿cierto? Es un segmento. Por lo tanto, la mediatriz del triángulo, ¿cierto? Cumple la misma definición. Como definición 22, vamos a hablar de los segmentos notables en el triángulo. Por ejemplo, la altura del triángulo es el segmento perpendicular trazado desde cualquiera de los vértices, al lado opuesto, o bien a su prolongación. Entonces, la altura de un triángulo, como bien dice, es el segmento perpendicular desde un vértice al lado opuesto. Desde cualquiera de los lados del triángulo, ¿cierto? También llamaremos mediana del triángulo al segmento comprendido entre cualquiera de los vértices y el punto medio del lado opuesto. Entonces la mediana es el segmento que me une un vértice y el punto medio de su lado opuesto. Y por otro lado, llamaremos bisectriz del triángulo al segmento comprendido entre cualquiera de sus vértices y el lado opuesto, tal que divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Es la misma definición de bisectriz, pero aplicada al lado del triángulo. Ahora, todas estas definiciones de altura, mediana y bisectriz la podemos observar en el siguiente esquema. Entonces consideramos aquí el triángulo ABC, donde nos señalan que BH es la altura. ¿Por qué es la altura? Porque está del lado opuesto, perpendicular al vértice B. ¿Cierto? Perpendicular significa que intersectan un ángulo recto. Como pueden observar, la altura no necesariamente debe pertenecer a la figura. En este caso, está afuera del triángulo. AM denota la mediana, ¿cierto? Me une el vértice A con el punto medio del lado opuesto. Y AD es bisectriz, ¿cierto? Porque me divide el ángulo BAC en dos ángulos congruentes, ¿cierto? Que se señalan ahí con esas curvas. Es decir, el ángulo BAD y el ángulo DAC son congruentes. Entonces, como observación, tanto la mediana como la bisectriz, tanto la mediana como la bisectriz son segmentos que están en el interior del triángulo. Sin embargo, la altura no siempre está en el interior del triángulo, como en el caso del vértice B, ¿cierto? El teorema 29 nos une las propiedades del triángulo isósceles. Nos dice que en un triángulo isósceles, la mediana correspondiente a la base también es altura, bisectriz, y además está contenida en la mediatriz de la base. Entonces, esta propiedad 29, ¿cierto? Muy fuerte. Nos dice que si el triángulo es isósceles, la mediana es altura bisectriz y además está contenida en la mediatriz de la base, es decir, la mediatriz de BM. Esta prueba es muy cortita, así que la vamos a hacer rápidamente y con esto
terminamos lo de la semana 5 que habíamos quedado atrasados. Demostración. Entonces, la hipótesis, ¿cierto? Tenemos que el triángulo ABC es isósceles. Es decir, tenemos que AB es congruente con BC, congruente con AC, ¿cierto? Como lados. Ah, perdón, es isósceles, no equilátero. No hay que ver ahí, estoy confundiendo. Ya. AB con AC, ¿cierto? AB y AC según el dibujo. AM es mediana, ¿cierto? Entonces la mediana correspondiente a la base. Entonces AM es mediana de la base. De BC. Entonces la mediana, recordemos que lo que decía, me une el punto A con el punto medio de su lado opuesto, ¿cierto? Es decir, M es punto medio, ¿cierto? Es punto medio de BC. Esto lo que quiere decir entonces que BM, ¿cierto?, es congruente con MC, como bien lo hemos notado. O que sabemos que esto significa, en otras palabras, que M está entre B y C, ¿cierto? Entonces, tenemos congruencia todo, ¿cierto? Porque ya tenemos congruencia estos dos chiquititos de abajo, tenemos AC con AB y AM como lado común, ¿cierto? Nos permite decir que el triángulo ABM es congruente con el triángulo ACM por lado, 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 ¿cierto? Estamos considerando AM lado común. Si son congruentes, todos sus ángulos correspondientes son congruentes. En particular, nos importa el ángulo BAM congruente con el ángulo MAC. Si estos dos ángulos, ¿cierto?, es decir, los de acá son congruentes, luego, por definición, ¿cierto?, significa que AM es bisectriz del ángulo BAC, ¿cierto? El ángulo BAC. Además de la misma congruencia del triángulo, además, punto por si acaso, además, el ángulo BMA es congruente con el ángulo CMA, el de aquí abajito, eso está ahí. Y como es par lineal, ¿cierto? Ambos son par lineal. Entonces, si son par lineal y congruentes, son rectos, ¿cierto? Y si forman ángulos rectos, significa que los segmentos que se intersectan en en M, en este caso AM, es perpendicular a MC, ¿cierto? O ABC. Así, si es perpendicular, significa que el segmento AM es altura, ¿cierto?, del triángulo ABC en A. Además, como M es punto medio, debe ser, entonces, AM está sobre la mediatriz. Debe ser. Recordemos que la mediatriz era una semirecta, ¿cierto? Tal que pasa por el punto medio
del segmento BC. Como este es un segmento, sabemos, como ya hemos probado, ¿cierto? El segmento está contenido en ese caso, ¿cierto? Entonces, hemos notado que si el triángulo es isósceles, coincide todo, ¿cierto? Coincide la mediana, coincide la altura, coincide la bisectriz. Muy bien. Entonces, ahora sí, chicos, hemos terminado casi todo lo de la semana 5. Solo nos queda una observación y un teorema. La observación es que en un triángulo isósceles la bisectriz correspondiente a la base es la altura, la mediana y está contenido, que es lo que vimos recién. Y también es cierto que si el triángulo es isósceles, la altura que corresponde a la base también es bisectriz mediana y está contenida en la mediatriz de la base. El teorema 30 nos dice que el recíproco del anterior también es verdadero. Si en el triángulo coincide la mediana y la altura, entonces el triángulo es isósceles. Si coincide la bisectriz con la altura, el triángulo es isósceles. Si la mediana está contenida en la mediatriz, el triángulo es isósceles. Y si coincide la mediana y la bisectriz, el triángulo es isósceles. Entonces, literalmente, ¿cierto? Es el recíproco del anterior, solo que está dividido por cada una de las partes. Entonces, así, con esto sí concluimos el teorema 30. Entonces, como viene el recíproco, ¿cierto? Se deja nuevamente de ejercicio, algo que está contenido en el siguiente grupo de ejercicios, que se puede discutir esto en la clase que hemos señalado anterior. Ya, ahora sí, entonces, chicos, con esto concluimos el día de hoy. Y no sé si hay dudas, observaciones, preguntas.